Justamente lo adelantábamos, el presidente del Partido por la Democracia, el senador Jaime Quintana. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Con mucho gusto. Quisiera preguntarle, ¿cómo definiría usted en un concepto o en una breve explicación lo que pasó? Bueno, yo creo hay algunos que hablaron de una emboscada, incluso de las filas de la oposición. Otros hablaron de un complot. Yo creo que está por verse si esto es una mexicana, donde a alguien le quitan la droga, estoy haciendo una analogía, y le quitan el dinero. Pero está medio arriesgada. Se ve feo, Mónica. Está medio arriesgada su comparación, porque se quitan droga y no sé si el poder es una droga, de hecho, para ustedes, o los cargos son una droga y ustedes son como narcos. Pero esto es lo más parecido a la ocupación. Esto es lo más parecido a la ocupación, lo que ocurrió el día de hoy, porque, mira, como llenaron los dos cargos, el de presidente y el de vicepresidente, en definitiva lo que te están diciendo es que no respetan el acuerdo tampoco del próximo año. Y por lo tanto tomaron posiciones. Claro, uno puede entender que las matemáticas son lo que son, 27 es más que 22, pero esto como consecuencia de dos senadores del Partido Demócrata que se cambiaron de bando, se dieron vuelta a la chaqueta, y había algo que cautelaba el acuerdo del 2022, era justamente cuando éramos 25-25, que no se viera alterado esos equilibrios, y claramente esta fórmula aceptada por Chile Vamos y Demócrata altera completamente su equilibrio. Yo creo que es una vergüenza lo que ha ocurrido hoy día, es muy grave para el Senado, es grave también para Coloma haber terminado su presidencia de esta manera, sin la más mínima apego al reglamento. Se le pidió comité, no quiso dar, y se usa este argumento pueril de que faltaba un papelito, cuando después nos damos cuenta que la propia senadora Rincón, que no quiso firmar el papelito, se lo pido, Matías Walker tampoco lo quiere firmar. Claro, después se explica cuando tenía un premio mayor, que era ser parte Senador, de la mesa. Yo creo que esto, Mónica, se venía fraguando hace mucho tiempo. Vamos por parte, porque usted menciona cosas que la gente no necesariamente sabe, entonces que es bueno explicitarla. Y antes, además, por transparencia, obviamente, yo lo he hecho en muchas ocasiones, pero me parece que es un tema de transparencia importante, que toda la audiencia de CNN Chile, yo lo hago cada cierto tiempo, sepa que yo soy hermana de la senadora Jimena Rincón del Partido Demócrata, para que la gente jugará en sus casas si la entrevista está bien hecha o no, con apego a la independencia que debiera tener. Hecha esa aclaración, le pregunto de inmediato, usted está mencionando el tema del papelito. Expliquémosle a quienes nos ven en sus casas que uno de los puntos en disputa era quién presidía la Comisión de Hacienda. La senadora Proboste de la ADC decía que, y todos los que la apoyaban, decían que debía primar, que en el acuerdo había quedado DC Jimena Rincón y por lo tanto DC primaba. Desde la oposición y desde los dos senadores demócratas decían no, prima el nombre de Jimena Rincón. Y se dice que, y quiero saber si esto es así o no, el senador Juan Luis Castro, en entrevista con Tele 13 Radio, dijo lo siguiente, dijo que conversando con Ramón Ulloa y Carolina Urrejola, les dijo, le entregamos un papel a la senadora Rincón certificándole que íbamos a apoyarla y que por lo tanto no tenían por qué bajarse del acuerdo. Quiero saber si eso es así o no y qué le parece a usted la actuación de Demócrata. Sí, efectivamente, bueno, yo no tengo ninguna duda de la manera como reportea la objetividad que tienen los equipos de prensa CNN, eso está fuera de discusión. Efectivamente, nosotros le entregamos un papel, yo particularmente llevé materialmente el papel para la firma de la senadora Rincón, ella me dijo que no, y eso ocurre 2 minutos después de que se produce el mismo acto respecto a la integración de Hacienda también entre el senador Núñez y un senador de Bópolis. Entonces, y todo esto antes que empezara la votación. En medio de todo eso se le había pedido al presidente comité, reglamento, no quería dar la palabra. Es evidente que aquí se quiso hacer una votación muy a la rápida, muy a mata caballo. Y eso lo único que aumenta son las suspicacias, quiebra las confianzas. Mira, te quiero dar un dato además. El senador Huenchumilla, vicepresidente de la mesa saliente, él elaboró un documento, una tesis, donde decía que era interpretable esto de quién le correspondía, si a la democracia cristiana o a demócratas, porque finalmente esto no sigue a la persona, sino sigue al partido, sobre todo cuando el espíritu original de hace 2 años atrás era mantener los equilibrios 25-25. Pues bien, más allá de que eso no fue acogido, el senador Huenchumilla es parte de la actual mesa. Entonces yo le dije al presidente en pleno debate, usted tiene un problema también en la mesa, porque tienen 2 posiciones muy distintas. Entonces, con todo, él debió habernos dado el beneficio de la duda a todos, y el habernos permitido tener una sesión de comité y resolver estos temas, y por último, si había que votar, hacerlo de otra manera. Para que vayamos avanzando, porque tenemos hartos temas y otros que no tienen que ver con el Senado del que queríamos preguntarle, pero
Sí, desde Demócratas, ¿qué responde usted cuando ellos dicen no teníamos la confianza en que iban a cumplir? Bueno, eso ya es más subjetivo. Lo concreto es que lo dijo incluso la senadora Proboste. Ella dijo, yo ya había dado por asumido que no íbamos a integrar la Comisión de Hacienda y por lo tanto es subjetivo que ellos dijeran ahora no íbamos a cumplir, cuando nosotros a las 2 de la tarde, dentro del plazo, nominamos a Pedro Araya y entregamos el nombre a la mesa, a Coloma, a quienes correspondía, y después nos aparecen con este reglamento tan estricto de un requisito supremo como era el papelito. El papelito estuvo y ellos no lo quisieron firmar. ¿Usted califica lo ocurrido como Juan Luis Castro como una traición? Sí, yo creo que esto es un complot, porque aquí claramente hay algo que se fraguó con tiempo. Mira, también nosotros podemos decir que fuimos ingenuos, yo asumo la autocrítica, hubo tal vez ingenuidad, porque nunca pensamos, porque actuamos de buena fe hace 2 años, había algunas alertas hace un año atrás cuando empiezan a acercarse el Partido Demócrata con la derecha. Algunos hablaron en ese tiempo de que podían pasar la máquina y ganar todas las comisiones. Entonces yo digo, lo que ocurrió es súper riesgoso porque no se sabe qué va a pasar con las comisiones. En una de esas capaz que se quieran quedar también con Hacienda, así todo, pero se quedaron con la mesa completa. Entonces yo entiendo que ya nos despojan, el despojo, nos despojan del próximo año también de la mesa. Eso me encuentro súper autoritario, unilateral. Mira, déjame terminar, yo voté por Coloma y además integro 2 comisiones que las 2 presididas por la derecha. O sea, si tú ves la gente, el oficialismo que ha votado por la derecha es infinitamente superior a lo al revés. Entonces, no había ninguna razón para quebrar el acuerdo, claramente. Sin embargo, ellos lo hicieron porque tienen acuerdos electorales y esto tal vez tiene otra proyección de otro tipo más allá al Senado. Ya le voy a preguntar de aquello, usted dice autoritario lo que ha pasado. Quiero preguntarle... 2 responsabilidades también, o bien autocríticas. ¿Influyó en algo todo lo que se demoraron ustedes en el Partido por la Democracia en resolver quién era su candidato? ¿Se hace alguna autocrítica en eso? En su candidato, perdón, para presidir el Senado, para que sepan en la gente de qué estoy hablando. Claro. Yo creo que podría haber representado una desventaja para Pedro de haber ganado para el ejercicio de su función, porque no tuvo tiempo para inmiscuirse en los temas administrativos, en fin. Desde ese punto de vista probablemente sí, pero nosotros presentamos el nombre antes de elegirlo. Entonces, no es, o sea, usar eso como argumento o como el famoso papelito, yo creo que un argumento pueril de los demócratas, cuando en definitiva ellos ya eran parte de un acuerdo con la derecha. Aquí hay personas que se dieron vuelta a la chaqueta, para hablarlo en buen chileno, clarito, políticamente, que fueron elegidos por la democracia cristiana y terminan aliados con la derecha, con todo lo que eso significa. ¿Y qué es lo que significa justamente eso a futuro respecto, por ejemplo, de las reformas que va a querer hacer el gobierno, la previsional, la tributaria? ¿Se consolida un pacto entre demócratas y Chile Vamos con proyecciones electorales, pero además, ¿qué significa, cree usted, en términos legislativos para las futuras reformas que trata de impulsar el gobierno? ¿Se murieron las reformas con esto ya? Yo no sería tan categórico, aunque hay que ver, Mónica, qué efectos va a tener lo ocurrido en el Senado hoy en la Cámara. Pero lo cierto es que desde hace ya varios días que se había anunciado un pacto municipal, ergo podrá venir después un pacto parlamentario entre lo que es Chile Vamos y Demócrata. O sea, Demócrata ya no se vista con ropa de centro porque ya no está en el centro, está en la derecha. Y le faltaba esto. Y eso probablemente hubo un poco de ingenuidad en nuestra fila de no pensar que eran capaces de también conquistar el Senado. Para mí esto es como una ocupación de la institución sin argumentos, con escasísima legitimidad, con vicios de reglamentación que tendrán que seguirse conversando en los próximos días, y eso explica el malestar que hay en las filas nuestras, Mónica, del oficialismo, sin duda, los senadores del oficialismo. ¿Alguna crítica que usted le haría al gobierno? No tiene necesariamente que manejar aquello en sus casas, pero la relación entre el gobierno y el Parlamento la lleva siempre el ministro secretario general de la Presidencia, en este caso Álvaro Elizalde, que además fue senador. Él dijo que esto era un daño para la democracia, pero más allá de esta opinión, usted ya ha dado la suya, la pregunta es si no debió haber hecho o articulado más o abrochado más un acuerdo el gobierno. ¿Echó usted de menos aquello? No, Pedro Araya decía hace poco que había habido ingenuidad de parte del gobierno. ¿Usted tiene algún reproche que hacerle al gobierno y en específico al ministro Elizalde? Yo creo que es probable que haya habido demasiada prescindencia, que se haya dejado solo esto en manos de
las bancadas en el Congreso, no de los partidos, es un tema de las bancadas, y de suponer que aquí no había ningún elemento para alterar la buena fe y que finalmente los acuerdos se iban a cumplir. Y si el día de mañana vemos que se conforma, si llegase a conformar la Comisión de Hacienda con presidencia de la derecha y con el Senado, bueno, esa es la mexicana, francamente. Perdóname que lo llame así, yo sé que es un poquito fuerte la energía, pero bueno, una colega habló de portonazo y también es una imagen gráfica, porque esto fue violento. Bueno, esto fue violento. Esto no lo esperábamos y esto se planificó. Por eso yo hablo de un complot también. Para pasar a otro tema, antes brevemente, dijo el senador Insulza que no tenía confianza ya en Matías Walker y que le parecía que no era digno de ningún cargo. ¿No será mucho? Yo no tengo ningún problema con Matías Walker, pero esto de a cada rato usar la memoria de Frei Montalva para finalmente terminar pactando con la derecha. Yo podría decir, citar a Tomic, quien pacta con la derecha, con la derecha quien gobierna. Si alguien cree que las ideas del Partido Demócrata, que yo no sé cuáles son, este es el único país en Estados Unidos, los demócratas están por un lado, los republicanos por otro lado. Aquí en este país los demócratas y los republicanos están en el mismo saco, más allá que no estén en el mismo pacto. Entonces yo creo que es muy grave lo que hicieron estos dos senadores. Y además la derecha se dejó tironear por ellos, porque igual incumplir la palabra, faltar a un acuerdo en el espacio propicio de los acuerdos, yo sé que esto genera también preocupación en la opinión pública, porque hay muchos acuerdos en seguridad, en materia económica, ahora que están empezando a crecer algunos indicadores, esas cosas que o sea, lo que hay bajo esta presidencia de la derecha es mucha incertidumbre. Ok, dos cosas breves para ir cerrando, senador. Lo primero, más allá de quien tenga la responsabilidad, ¿con qué imagen quedan ustedes en el Senado? Los políticos, los legisladores frente a la ciudadanía, la senadora Carvajal, probablemente aludiendo a los del frente, pero yo se lo pregunto, tal vez uso la figura para todos, porque no sé si la gente en sus casas distingue, y así que estaban dando un triste espectáculo. ¿Cómo cree que queda la imagen de los legisladores cuando la gente en sus casas los ve en este tipo de enfrentamiento? No, sin lugar a dudas, esto es un triste espectáculo, es una vergüenza. Yo comencé diciéndote, a lo mejor de un punto de vista de los partidos, yo veía en los otros pisos, hay gente muy contenta, celebrando, sí, en la interna de algunos partidos del bloque de la derecha y de demócratas, que hoy día son la misma cosa, hay algarabía. Pero desde el punto de vista de la opinión pública, de esta imagen que tenía el Senado como la expresión de los acuerdos, la teoría de los acuerdos desde Alamán. Bueno, su partido hoy día se distanció diametralmente de esa tesis de los acuerdos. Entonces yo creo que es súper riesgoso, más allá que hoy día tengamos un gobierno que no es de las filas de ellos. No, yo dimos un triste espectáculo, claramente, todos perdemos con esto. Y de los dos casos que están en el tapete, uno que viene la formalización en mayo, otra que fue, de hecho, hoy día, quiero preguntarle qué gravedad le asigna a lo que pasó con el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Hoy día vimos ratificados antecedentes que ya teníamos públicos, sobre todo por el trabajo de CIPER Chile y del periodista Nicolás Sepúlveda. Pero además se dice que, quiero preguntarle cómo lo vio, lo de la formalización. Está en prisión preventiva el exdirector de la PDI, qué gravedad tiene aquello. Y si no están preocupados, porque usted y yo sabemos que lo que es un grito a voces es que vienen nuevas revelaciones y que el arco de los complicados con el teléfono de Hermosilla y tal vez el de Muñoz puede ser bien amplio. ¿Hay nerviosismo entre los políticos? Puede haber nerviosismo y seguramente hay mucho más que conocer de estos audios, son miles de páginas. Y bueno, en esto hay que actuar con total firmeza, la misma que se tuvo con el director general de la PDI, con quienes vengan en el futuro. Pero con respecto a este caso es extraordinariamente grave. O sea, la primera información uno podía tratar de explicar, pero es que a lo mejor no hubo mala fe, a lo mejor el gobierno de la época, el presidente Piñera, pero no. O sea, él estuvo entregando información de hechos súper graves, donde además afectaba el trabajo de los fiscales, pero afectaba el trabajo de su propia policía. Bueno, las policías tienen una cierta verticalidad, pero yo no creo que al interior de las 14.000 personas que integran la institución sea un momento grato el que están ocurriendo, porque finalmente había una jefatura que estaba trabajando contra todos sus subordinados para cumplir, por las razones que sea, que tendrán que ser investigadas con un cometido determinado. No, gravísimo. Cierro preguntándole, después de las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, a Tolerancia Cero, cuando le sugiere que revise su renuncia antes de la formalización de mayo, quiero preguntarle si le parecieron bien, le parecieron mal, con qué respaldo queda el general director de Carabineros y qué piensa de esta estrategia que
sostiene que estaría fraguando, el medio Exante lo publica, de postergar hasta octubre, tratar de postergar con recursos la formalización hasta octubre. Primero, aquí hay dos cosas objetivas. El general Yáñez fue un tremendo colaborador de su jefatura, del gobierno, del Ministerio Interior, del presidente Boris, eso no hay misterio, y también se jugó también por su institución, por llevar más recursos, que es lo que ha hecho el gobierno. Eso no está en discusión. Ahora, lo que haya dicho el ministro Cordero no cambia mucho las cosas, porque antes de las expresiones del ministro Cordero, el gobierno ya había fijado una vara alta, porque el gobierno dijo no solo respecto de los mandos policiales, respecto a los mandos policiales, qué duda cabe, que si una persona es formalizada, más allá del principio de inocencia, eso de la presunción de inocencia de todas maneras, aquí se están presumiendo delitos y tendrá que defenderse, pero lo que no es compatible es seguir ejerciendo el mando y al mismo tiempo estar preocupado de su defensa personal, porque jurídica, penal, porque eso termina afectando a la institución, y el gobierno puso por delante el bienestar, por así decirlo, de las instituciones, la salud de las instituciones, que son fundamentales, porque hoy día están más exigidas que nunca en el combate al narcotráfico. Senador Quintana, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación. Un agrado, Mónica. Buenas noches. Buenas noches.